Muchas gracias a todos nuevamente por el espacio que nos brindan para escuchar esta sesión muy orientada hacia pues, temas de fraude y cómo desde el lado de la ciberinteligencia podemos eh, aportar valor para no solo prevenir, identificar, contener, remediar y a partir de ahí pues también habilitar círculos de calidad, ¿no? Entonces, eh, para saludarlos en esta mañana, abro mi cámara. Muchas gracias. Sé que tenemos pues ya un tiempo recortado, entonces voy a hacer esto muy ágil. Por favor, cualquier duda que tengan en el camino, con toda confianza, libertad, por favor, hay una sección de preguntas, háganlas en el transcurso y con mucho gusto al final la resolveremos. Muy bien, pues el enfoque es hablar sobre fraudes y sí o sí es necesario con este año de que será recordado en la historia como el año de COVID, en donde pues de entrada se afectaron varios procesos en el mundo, en la vida, a nivel personal, pero también a nivel organización e institucional. Y uno de ellos es un tema de transformación digital acelerada. Con este cambio de paradigma en términos de operación de las organizaciones, sí o sí, no hubo opción, era morir o transformarnos para dar continuidad a los negocios, a la vida, pues a flujos, tuvimos que subirnos todos a una ola acelerada de transformación digital, ¿no? Que esto de manera inmediata, pues acarrea dos elementos a poner en la mesa para dirección y para las áreas estratégicas de la organización. Uno, que son retos 360. ¿Y a qué me refiero? Que hay retos en términos de tecnología, de operación, de políticas, de procedimientos, de rentabilidad, en fin, todo este escenario hace que nos replanteemos incluso el sentido de nuestras organizaciones para pues no solo ser eficientes. De entrada, el paso uno es no caer en el intento. Y por otro lado, este contexto también acarrea pues un aumento exponencial en términos de riesgos, porque esta transformación digital de entrada implica un proceso de curva de adopción tecnológica como de aprendizaje, como de operación, que si bien la tecnología habilita para llegar y hacer más, pues también habilita oportunidades o áreas de oportunidad para atacantes, para defraudadores, ¿no? Entonces, pues es una combinación interesante en donde a partir de ahí es que vamos a desarrollar esta conversación. Cuando hablamos de un proceso de transformación digital y en este contexto de fraude, pues también hay un crecimiento exponencial de esta eh, huella digital que todos tenemos derivado de este proceso de transformación. ¿Y a qué me refiero como huella digital? Pues no son estas huellas biométricas que típicamente se tienen en las manos, sino me refiero a estos eslabones, a todos estos rastros que dejamos a partir de nuestra interacción con dispositivos, con sistemas y con el resto del mundo a través de la superficie, eh, como lo puede ser el ciberespacio. Y esto es relevante porque otra vez es un tema de contexto. Dejamos esos rastros y esos registros como individuos a partir de como individuos voceros de una organización o como individuos a nivel personal. Dejamos un rastro allá afuera. También dejamos un rastro como organización, no importa que seas una persona moral. Tienes hoy en día como institución una página, un dominio de correo, sistemas, está esa huella digital y la expones para que puedas comunicarte y conectarte con el mundo. También, por supuesto, tanto el individuo como la organización, pues expone y necesita información de proveedores que también a su vez, pues van dejando esos rastros, esos eslabones, también los clientes y también, pues de manera tal vez no directa, pero sí en diferentes grados de separación, también esa huella digital nos puede llevar a tener una identificación de pues, familiares, de un contexto social, personal, además de organizacional, ¿no? Todo eso
pues también aumentó y está allá afuera disponible. ¿Y por qué es esto relevante? Pues porque con esa información que está allá afuera podemos identificar patrones de comportamiento en términos, ya lo mencioné, a nivel individuo, a nivel organización, proveedores, familia, amigos, pues patrones de comportamiento, datos que nos ayudan a tener ideas sobre asociaciones, prioridades que son relevantes para el individuo, para la organización, ubicaciones, frecuencia de esas ubicaciones, incluso operaciones. Operaciones me refiero a en dónde tienen sede, en dónde cuánto tiempo van. Podemos brindar el contexto de qué tan bien o qué tan mal o qué es importante para alguien, incluido intereses. ¿Por qué es relevante esto, audiencia? Pues porque esos datos que están dispersos también lo podemos traducir en haciendo un análisis contextual, que eso es lo que hacen defraudadores y atacantes. No solo despiertan un día y se iluminan y son genios, no, tienen tiempo, dedican tiempo para recopilar esta información e identificar esos datos en términos de vulnerabilidades y áreas de oportunidad. ¿En qué se convierten esas áreas de oportunidad? En vectores de ataque para las organizaciones. Y si bien el término de fraude es genérico, cuando lo aterrizamos, pues se trata de eventos en términos de engaños, abusos de sistema, en donde pues la organización, la institución sufre una pérdida, un impacto, ya sea por personal de la organización, como colusión con terceros, o pues derivado de un mal manejo de alguno de sus sistemas, políticas, procedimientos, ¿no? Digamos, fraude al final es un término genérico, pero pues para habilitar fraude tiene que haber oportunidad y ahí es donde entran estos vectores de ataque. Ahora, menciono que con esta digitalización, pues es sí o sí relevante voltear a ver esa superficie de ataque digital que tenemos en la que no solo está allá afuera, sobre la que operamos al día de hoy nuestras organizaciones. Y este es un dato relevante más que para llevar esta conversación a un tema de alarmista, es con datos de la Agencia Europea de Ciberseguridad, que apenas sacó su reporte de el top 15 de amenazas o de ciberamenazas más utilizadas hasta el 2019, digo, no lo han hecho del 20 porque sigue en curso, están estas 15, en donde todas apuntan o todos tienen el común denominador de poder obtener información o poder articular esos vectores de ataque, esos mecanismos, algunos muy sofisticados, otros no tanto, a través de información, de piezas de información que están disponibles en redes sociales, ya sea empresariales, en sistemas, en fallas en temas de políticas de operación, en distracción. En muchos casos ni siquiera es porque alguien esté coludido, es porque el factor humano está distraído, ¿no? Pero al final, pues son ventanas de oportunidad, en donde nuevamente el común denominador es estos elementos de engaño, falsificación de documentación, suplantación de identidad, abuso o explotación de sistemas, ¿no? Entonces, y esto es relevante, estas amenazas, estos factores en una organización pueden impactar e involucrar a equipos tanto de negocio, áreas usuarias, áreas operativas, como aquellos equipos especializados de tecnología y seguridad. Los vectores de riesgo y de ataque, pues pueden tocar a cada una de ellas. No es que sea excluyente que el equipo de tecnología y seguridad sea el único responsable. Y aquí puede parecer este eslogan, pero la seguridad y el tema de concientización es responsabilidad de todas las áreas operativas de la organización, incluida la estrategia, ¿no? Entonces, esto es a manera de contexto respecto al por qué es relevante voltear a ver esta superficie de ataque digital de fuentes abiertas, de aquella información que, si bien es pública, desconocida en términos de no es propietaria de la organización, pero está allá afuera, pues también es un
universo de datos relevante. En este sentido, ya si hacemos otro doble clic, otro común denominador es que estos ataques, pues siempre son estos ataques, llamémosle cibernéticos o estos eventos de fraude, pues están dirigidos, orquestados y ejecutados por humanos, ¿no? Que se apalancan de mecanismos tecnológicos para poder articularlos, es cierto, pero atrás hay un humano. Entonces, esto es un tema de un ciclo de inteligencia y contrainteligencia constante para poder identificar esos riesgos, para identificar mecanismos, tácticas y métodos que están haciendo los atacantes allá afuera, por industria, por regiones, y capitalizarlo para que nuestros diferentes equipos y áreas operativas tengan la capacidad de respuesta, de identificar que empieza a haber ruido, que empieza a haber anomalías para tomar acciones. Ahí es donde entra el por qué la importancia, pues, de hablar de inteligencia. La inteligencia no solamente la hace el gobierno para temas de seguridad pública y seguridad nacional. Eventos y ciclos de inteligencia también los ejecutan empresas y corporaciones para garantizar, uno, su operación y para en este momento, también digamos, en este momento, y yo creo que en los últimos 5 años se ha visto más esta tendencia hacia el sector privado de habilitar estas áreas especializadas de inteligencia, investigaciones, análisis, pues justamente para tomar las lecciones aprendidas de estas comunidades y poder capitalizar a partir de los datos información, transformar esa información en inteligencia accionable que se va a ver reflejada en actividades específicas que permitan fortalecer la operación, ampliar la operación, pero más importante, garantizar la operación y la seguridad, pues tanto de transacciones como de capas ejecutivas, como de unidades de negocio, ¿no? Por eso es que el factor humano, insisto, es particularmente relevante. Dos, otra vez tiene que ver con el factor humano cuando hablamos de superficie de ataque digital y de pues estos comunes denominadores de ciberamenazas con fraudes, pues es que justamente apunta hacia un tema de ingeniería social digital. Hoy en día nuestra interacción, y más ahora con este contexto de COVID, pues nuestra interacción ya no es persona a persona física. El grueso de nuestra interacción con el mundo, con personas, con organizaciones, es a través de medios digitales. Entonces, hay cifras en donde estos fraudes, engaños a través de correos, llamadas, mensajes, suplantación de información para obtener información, porque es un proceso, pues también han ido a la alza. Y de ahí tomar los elementos necesarios para ahora sí hacer ese análisis contextual de información que se obtuvo de estos mecanismos para poder definir mecanismos específicos de ataque a las organizaciones, que también tiene que ver, y esto es importante, el tema de riesgos por terceros. A veces una organización, un equipo está muy bien habilitado, concientizado, pero también esta interacción que tenemos con terceros, clientes, proveedores, pues abre la ventana a ciertos elementos de riesgo que no dependen de nosotros. Por eso también es importante saber con quién trabajamos. Y cuando hablo de con quienes trabajamos es colaboradores, empresas y hacer un constante monitoreo y puntos de control. Ahora, ese es el contexto y de manera muy, muy particular, ya bajando de nivel esta conversación es, ¿cuáles son esos riesgos en estos retos en este contexto? Pues, haciendo un resumen, es poder brindar la capacidad de visibilidad a las organizaciones para identificar amenazas y realizar una gestión de riesgo. Y cuando hablamos de visibilidad, es también visibilidad de la organización a partir de todo lo que está fuera de su perímetro. Y cuando me refiero en ese sentido, es a todo lo que está allá afuera en el ciberespacio, desde la red www que todos podemos ver y accesar a través de algún motor de búsqueda, como aquellos espacios dentro del ciberespacio que
ya implican ciertos conocimientos tecnológicos más avanzados, como son red oscura, red profunda, y en el Inter, pues todos aquellos sitios que permitan la interacción, como blogs, eventos públicos, foros, redes sociales, ¿no? Entonces está esa capacidad de poder ver y discernir el ruido contra los elementos que sí son relevantes para una organización, ¿no? Y por otro lado, está, bueno, ya tenemos datos allá afuera, digamos que podemos lograr obtener información que es relevante y ahora es bajar esa información a la organización para después procesarla y analizarla y que nos permita generar inteligencia accionable. De otro dato, pues de otra manera, únicamente tener acceso a esos documentos o elementos, pues es generar más datos que se quedan en frío y que no aportan valor. El reto está en procesarlos, ¿no? Y ahí es donde entra nuevamente el tema de este enfoque de ciberinteligencia. Y cuando hablamos de procesar y analizar los datos de manera muy simplista, lo pondré en la mesa, que se trata de cómo conectamos esos puntos de información, cómo conectamos que hay un eslabón allá afuera en una red social, en un foro de Deep Darknet, como ejemplos muy simplistas que encontramos en un foro de Darknet, quién fue, o más bien una base de datos filtrada, pues ahí inicia sí o sí un proceso de investigación para saber quién es, no solo es contenerlo. De otra manera, pues aplica esta máxima de la historia, es quien no sabe qué sucedió está condenado a volver a repetirlo, quien no conoce su historia. Pues lo mismo en un proceso de inteligencia. ¿Qué sucedió? ¿Quién estuvo involucrado? ¿Por qué? Para que podamos remediar y predecir, ¿no? Entonces, en ese sentido, el reto es conectar esos puntos a partir de los diversos insumos o datos disponibles de una organización. Y esto es a manera de ejemplificar. Y digamos, lo podemos plantear en tres grandes categorías, ¿no? Información propietaria de la organización, que pueden ser bases de datos, pero hace rato Mario mencionó el tema de IoT. Hoy, pues gran parte de los elementos de una organización tienen sensores. Esos sensores generan datos, están conectados. Ahí se escriben también patrones de comportamiento, que es relevante que los obtengamos para poder cruzar esa información contra otros elementos que no vienen en bases de datos, pero sí tenemos las organizaciones que son datos no estructurados, documentos, reportes, PDFs, en donde allá adentro hay eslabones, piezas de información que conectando los puntos nos van a ayudar a identificar esas rutas de conexión para poder resolver estas preguntas ante eventos críticos. ¿Quién fue? ¿Qué hizo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Con quién está vinculado? Y que eso nos permita tener un campo de visión mayor en términos de patrones de comportamiento, de amenazas activas, de amenazas que están allá afuera, de amenazas que se están quejando, cómo ejecutan sus métodos y tácticas y qué asociaciones hay en el camino para realmente tener este umbral o panorama de riesgos y tomar acciones. Que esto, ahora sí, cuando hablamos de tomar acciones, pues se puedan agrupar en estas cinco etapas, que podamos predecir, que podamos prevenir, detectar y también compartir. Compartir nuevamente va muy orientado a este círculo de calidad, ¿no? Ahora, esto pues, ¿cómo se ve, no? O sea, digamos a nivel conceptual, cuando tenemos un elemento de fraude o de un ataque, ya sea, y hablo de dos mundos, ¿no? Porque si bien tanto los equipos de negocio como los equipos de tecnología y seguridad tienen ciertos eventos que se detonan por alguna alerta, por alguna notificación, por alguna queja, pues pueden tener justamente esto, un eslabón de información y a partir de ahí se tiene que profundizar. Y ese profundizar puede venir de información de diferentes sistemas, de diferentes bases de datos, de entrevistas. Pero aquí es donde está el reto. Bueno, ¿cómo identifico qué está vinculado a qué? Y ahí es donde apelamos al tema de huella digital, esos rastros que dejamos y siempre todos dejamos rastros. El reto es cuánto tiempo nos toma identificarlos y si ese cuánto tiempo depende porque tenemos un proceso manual. Aquí es donde también la capa más importante de inteligencia que son los humanos, estos analistas expertos o esos equipos que están dentro de las organizaciones que conocen muy bien su operación,
pues pueden identificar qué es atípico, pero necesitamos ayudarles con algunos elementos tecnológicos, justamente para que puedan, a partir de esos piezas de información que pueden estar enterrados o que pueden estar enterrados en millones de datos, puedan identificarlos de manera ágil, rápida, para poder tener esa identificación de conexiones y patrones que no son obvios. Y aquí siempre hago hincapié, pues cuando alguien dice, no, pues aquí hay un patrón de comportamiento, claro, pues eso te lo manda uno o varios de los sistemas y las alertas. El reto no es ese, el reto es encontrar aquellos patrones de comportamientos que no son obvios, porque ahí es donde están los ataques laterales, donde están las amenazas, donde están las rutas al día de hoy vivas de ejecución de fraudes en las diferentes verticales y ramificaciones que puedan tener, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos con estas estrategias de ciberinteligencia, ayudarles a acortar ese tiempo, apalancar a esos equipos expertos en términos de negocio para que puedan tener esa capacidad de comprensión de, nuevamente, qué sucedió. El ciclo de inteligencia al final parte de preguntas, cómo fue, y sí, de acopio de información y de procesamiento, pero el fin último es poder entender esto, responder qué sucedió y cómo, porque eso es lo que se va a reportar y a partir de ahí se toman acciones que se van a diferentes áreas de la organización. Ahora, ¿quién participa en este proceso? Y aquí también hace rato Mario mencionó el tema de convergencia. Aquí justamente nosotros ponemos mucho en la mesa esa visión de convergencia en términos de información que viene de dos grandes áreas en las organizaciones, áreas de negocio, áreas operativas con áreas de tecnología. Típicamente cada área se enfoca a información que tiene que ver con su campo de acción. Para abrir el panorama y tener un campo de visibilidad mayor, pues se vuelve relevante hacer una convergencia de datos que vienen del mundo de tecnología, por ejemplo, IPs, alertas, directorio activo, contra actividades que pueden ser relevantes para el equipo de negocio, ¿no? Como carpetas de recursos humanos, logs de llamadas, etcétera, que permitan realizar este análisis profundo en términos de casos de interés. Y aquí si bajamos de nivel, ¿a qué nos referimos por fraude? Pues podemos hablar de riesgos por terceros, filtración de la información, desviación de activos de una organización que puedan generar inteligencia estratégica para identificar si, por ejemplo, proveedores, enlazando este tema con riesgos por terceros, puedan estar vinculados a actividades ilícitas que tengan un impacto por asociación con nuestra organización, o que un proveedor esté haciendo un tema de acaparamiento de algún producto o servicio, orquestando o manipulando a otras empresas, pues para poder tener el control y participando en ciertos concursos, ¿no? Información que se filtra o actividades particulares de lavado de dinero o temas que tienen que ver con corrupción y transparencia o cumplimiento, en donde, y si ven esta separación, va muy orientado a qué áreas son las que típicamente participan en las organizaciones para hacer estos elementos y que tienen este reto, ¿no? Sucede un evento y sí o sí tienen que hacer el proceso de análisis profundo bajo demanda y tienen que tomar información de diferentes orígenes dentro de la organización, bajo demanda, y después voltear a ver, otra vez nuestra interacción hoy en día ya es en gran medida digital, también voltear y ver qué está sucediendo allá afuera. Un par de ejemplos más es, para efectos de fraude, pues es relevante voltear a ver redes sociales, ¿no? Y a veces cuando pensamos en fraudes y ataques, pues casi siempre, pues en gran medida por temas de televisión y cine, tenemos esta idea que los hackers son personas súper elaboradas, personas que están ahí casi en el inframundo ejecutando ataques. Pues bueno, hay eventos de fraude que no son tan elaborados, son personas simplemente que ponen un poco de atención a esos eslabones o piezas de información disponibles. Por ejemplo, que habilita grupos de en Facebook que no son vetados y autorizados por las organizaciones
y ahí ponen promociones, ponen datos, reclutan agentes. ¿Cómo hacemos para tener esa visibilidad? Eso sería relevante para las organizaciones. Al final es un vector de ataque y de riesgo. Valdría la pena hacer doble clic ahí para identificar qué implicaciones tiene. En el caso del equipo de tecnología, pues quizás ese tipo de datos no es relevante de allá afuera, pero sí es relevante identificar actores de amenaza, CVEs, indicadores de compromiso, cruzarlo contra lo que se tiene adentro, tomar información de alertas, de estos servicios premiums de feeds de inteligencia para cruzarlo con datos de la organización. Al final, con enfoques diferentes, tenemos que voltear a ver datos vivos o de eventos cercanos para poder capitalizarlos. Y se trata al final, cuando hablamos de capitalizarlos, de tomar esas ventanas de oportunidad para tomar acciones para salir del vector de impacto de la diana y simplemente hacer un paso para que estemos fuera de riesgo, ¿no? Al final, pues a eso me refiero cuando mencioné al inicio de esta conversación que esto es un ciclo de inteligencia y contrainteligencia, pues contra aquellas personas externas o a veces internas que buscan obtener algún tipo de beneficio personal y utilizan a la organización para lograrlo, ¿no? Estos son algunos ejemplos, nuevamente, de estos tipos de fraude o eventos en donde aporta valor un enfoque de ciberinteligencia. Y finalmente, ¿por qué actuar? ¿Por qué actuar en general? Y yo creo que nuevamente por el contexto que tenemos se vuelve relevante, porque un fraude con el nombre y apellido que le podamos poner eh, acarrea multas por incumplimiento regulatorio, por ejemplo, ¿no? Si hay un tema de, oye, se filtró una base de datos de mis clientes, pues ahí entran temas de protección de datos personales. No solo es el impacto a la operación de la organización, es que no estamos cumpliendo con los diferentes marcos regulatorios locales e internacionales. Y eso pues implica pues poner, recibir sanciones económicas o incluso de operación. Dos, va directamente ligado a un tema de desconfianza y daño reputacional. Y eso, pues, puede afectar de manera directa al corazón del negocio, con clientes, proveedores, incluso nuevos proyectos y crecimiento. Y finalmente, si eso lo englobamos, pues pega directamente en un tema de pérdidas económicas, ¿no? Entonces, eh, sé que tuvimos poco tiempo, una disculpa por meter el acelerador, pero yo creo que lo relevante a destacar en esta conversación es que los fraudes no solamente son fraudes tradicionales por llamadas, los fraudes también en este contexto de COVID están transformándose, están evolucionando y están volteando a esta arena digital y apalancándose de la información que está disponible allá afuera, que incluso van manuales, contratos, envíos de correo, etcétera. Y el reto es cómo identificamos, además de toda la infraestructura tecnológica que seguro todas sus organizaciones tienen, es cómo ponemos una capa más sofisticada para poder hacer doble clic de manera ágil en aquellos eventos que son atípicos, que son raros, que necesitan una revisión y análisis particular, y ahí es donde entra la capa de expertos que conoce su organización y su negocio y cómo los apuntalamos para fortalecer un ecosistema de inteligencia que les permita justamente hacer ese acopio y navegar en grandes volúmenes de información y tengan esta capacidad de expansión y abstracción de la información para quitar el ruido, identificar esa ruta crítica de qué sucedió, cómo sucedió, por qué y capitalizarlo, ¿no? Sé que se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. No sé si, Alberto, hay alguna pregunta.